Buen día, gente, buen día. Soy el pastor Joven Noguera. Comienzo el Rompiendo Cadenas de hoy. Deseo que su jornada esté siendo una jornada suave, de paz, de alegría, que haya fuerza, aliento en su espíritu y que usted esté viviendo una jornada por lo menos llevadera. Tengo el contacto con Fernando Rodríguez, a quien saludo. Él me comunica con los oyentes de la Columbia FM. Así que saludo a la audiencia de esta radio y a los amigos que a través de la misma o de las redes sociales nos dan el aguante en la jornada de hoy. Por acá tengo en primera mano a Estela Boldrini con Don Jesús presentes en su saludo y también Enilda Viera con sus bendiciones. Dios la bendiga. Hoy estoy mirando el Salmo 107. El Salmo 107 es una alabanza que el salmista hace al Dios que libra de la aflicción. El título del Salmo es ese: Dios libra de la aflicción. Y el comienzo del Salmo habla de alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Declárenlo los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido, librado del poder del enemigo. Esta escritura es un salmo relativamente largo, tiene 43 versículos. El salmo oscila, o sea, transita de un lugar, de un momento de dificultad que es referido por diferentes síntomas, situaciones que el salmista conoce y describe hacia algo bueno que Dios es el que genera en la vida del hombre. Vamos a acompañar, vamos a masticar eso y vamos a destacar un poquito las cosas que el salmista nos deja en estas páginas del Salmo 107. Por acá la abuela Laura Cardoso presente con su saludo. También tengo al abuelo Julio. Miriam Montado por acá también con su saludo. Mónica Ribeiro se me acerca. Tengo a Pamela Micaela. Y Viviana Valenzuela. Son los que llegaron a primera hora. Situaciones o circunstancias malas. Por ejemplo, versículo número 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Esa es una situación mala. Cuando usted no encuentra lugar para vivir, no sabe a dónde ir, está perdido, no sabe cuál es su camino. Nadie puede sentirse feliz viviendo esa situación. Primera situación mala. Segunda situación. Versículo 5. Hambrientos y sedientos. A nadie le gusta sentir hambre ni sentir sed. Significa que el hecho de estar hambrientos y sedientos, con su alma desfalleciendo, no es una buena situación. No es un buen momento en la vida de la gente. Versículo 10. Otra mala situación. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros.
mala situación, ¿no? Nadie gusta de estar preso ni espiritualmente, ni emocionalmente, ni físicamente. Déjeme ver. Versículo 17. Estuvieron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Estar afligido, perdido, sin encontrar consuelo, no es una buena situación. Entonces, para no seguir adelante, tenemos 4 situaciones feas acá, ¿no? Estar perdido, estar solo, no encontrar dónde vivir, estar hambriento, sedientos, con el alma desfalleciendo, viviendo en tinieblas, aprisionado por la sombra de muerte, por la aflicción, por los hierros y afligidos como insensatos a causa del camino de su rebelión. O sea, situaciones que la Biblia menciona como situaciones malas, pero que evidentemente no son ajenas a ninguna persona. Vea, ¿quién ya no vivió algún tiempo de vacío, de hambre, de sed? Sino por no estar a tiempo, por no tener plata o por estar desamparado. Muchos no, muchos sí, aún hoy. ¿Quién ya no se sintió perdido en la vida? Sin saber qué rumbo tomar, sin saber qué dirección tomar, sin saber a lo que debe apuntar su vida. ¿Qué hago, mi Dios? ¿Me voy o me quedo? ¿Me caso o me dejo? ¿Compro o vendo? ¿Asumo o no asumo? Son situaciones que, por levantar la duda en el corazón del hombre, evidentemente despiertan en el alma del hombre una situación que no es cómoda. De cierta forma podemos decir que al hombre le gusta tener el control de las situaciones. Si está con hambre, le gusta saber que la heladera está llena. Si está con sed, al hombre le gusta saber que el bebedor está allí a mano. Si va en viaje, le gusta saber que va a llegar a algún lugar, en alguna casa o en algún hotel, y va a haber una habitación cómoda, limpia, preparada, esperándolo. Al hombre le gusta eso. Significa que esa incomodidad que despierta la aflicción no es cómodo para el hombre. El versículo 10 habla, por ejemplo, de morar en tinieblas y rodeado por sombra de muerte. A nadie le gusta sentir que se va a morir. A nadie le gusta sentir el olor de la muerte.
A nadie le gusta sentirse amenazado por la muerte. Es incómodo, es desesperador, es desalentador, es preocupante, generador de aflicción. ¿Quién ya vivió esto? Sabe lo que es. Me hace acordar un hábito romano que había en las épocas bíblicas, que cuando dos personas eran presas, por ejemplo, cometiendo el mismo crimen, la misma falla, ellos solían ponerlos a las personas en la misma celda, aprisionados por cadenas, brazo con brazo, pierna con pierna. Habían ocasiones en que uno de los presos estaba herido o viejo o enfermo y muchas veces se moría. Las prisiones de la época no eran ni un poquito humanitarias, digamos. Entonces, la persona se moría y los que administraban la prisión en aquella época dejaban al muerto atado al que todavía estaba vivo por algún tiempo. Entonces, la persona estaba encerrada. El lugar era sucio. El lugar olía mal. El lugar estaba a oscuras. Y para completar, el cuerpo de ese prisionero estaba atado, ligado en su brazo al brazo de alguien, en su pierna derecha a la pierna izquierda de alguien. Obsérvese que ese de la mano izquierda y del brazo izquierdo estaba muerto. Entonces, la persona convivía 2, 3, 5 días. El cuerpo se empezaba a descomponer, se endurecía, se hinchaba, y aquel preso estaba preso al que había fallecido en la celda. No adelantaba a gritar, no adelantaba a pedir que lo sacaran, no adelantaba a pedir socorro. Él estaba rodeado por la muerte, sintiendo el perfume de la muerte, sintiendo el silencio de muerte, teniendo una muy pésima sensación. Algunos teólogos dicen en el examen bíblico, lo leí en uno de mis seminarios, que cuando Pablo escribe diciendo, ¿quién me librará de mi cuerpo de muerte? Hablaba justamente de eso. ¿Quién me librará de mi cuerpo de muerte? Hablaba de esa vivencia, de esa situación, de estar esposado en su mano derecha y en su pie derecho al pie izquierdo y mano izquierda de alguien que ya estaba muerto. Que cuando fue preso estaba vivo, pero como pasaban muchos días solo echando comida para adentro y de vez en cuando echando un poco de agua para dentro de la celda, los carceleros ni tenían la noción de quién estaba vivo y quién estaba muerto.
y los presos muchas veces pasaban esas situaciones así. Imagínese alguien viviendo eso. Imagínese a alguien pasando por esa situación. Su compañero de celda se murió hace 4, 5, 6 días y usted no solo está en la misma celda, pero usted está esposado y encadenado al cuerpo del que falleció. Entonces, es una sensación muy fea, similar a lo que describe el salmista. El salmista describe exactamente eso. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Ahora vea, de todas esas situaciones malas, siempre está relacionado a una reacción del que estaba oprimido, del que estaba perdido, del que estaba preso, del que estaba afligido. Y esa actitud no es en dirección al enemigo, no es en dirección al amigo que puede mandar socorro, pero es en dirección a Dios. Fíjense, versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. ¿Cuál es la dirección del socorro? El cielo, Dios. Él los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¿Cómo? Como consecuencia del clamor, del pedido, de la oración, de la búsqueda de ayuda en Dios. Significa la ayuda en momentos como esos raramente viene de hombre. Y cuando viene, normalmente es insuficiente. Mire, Él los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¿Por qué? Porque estaban perdidos en el desierto. ¿Quién hizo esto? Dios. ¿De dónde vino el socorro? Dios. ¿Quién fue el ayudador? Dios. ¿Quién libró las vidas de esas personas de la muerte? Dios. En medio a ese continuo discernir escrito del salmista, él publica algunas de las razones que llevaron a esa gente a estar como estaban. Hay algo que siempre tengo presente y que no podemos olvidarnos. Es que Dios es bueno y Dios es justo. La Biblia dice eso. La Biblia dice que los pensamientos de Dios a nuestro respecto son pensamientos de bien y no de mal. Ahora, si Dios es bueno y si Dios es justo y si los pensamientos de Dios cuanto a nosotros son pensamientos de bien, ¿por qué esa gente estaba perdida en el desierto? ¿Por qué esa gente no encontraba ciudad donde vivir? ¿Por qué esa gente estaba hambrienta y sedienta? ¿Por qué el alma de esa gente desfallecía? ¿Por qué ellos estaban en aflicciones? ¿Por qué ellos estaban rodeados por la muerte? ¿Por qué ellos vivían en tinieblas? ¿Por qué estaban aprisionados en aflicción, en miedos? ¿Por qué? Hay diferentes razones,
pero ninguna de ellas nace en Dios. O sea, si el hombre está cautivo, es porque el hombre falló. Si el hombre anda en sombra de muerte, es porque el hombre falló. Si el hombre está perdido, es porque el hombre tomó una mala decisión. El salmista escribe algo acá por el versículo 10-11. Él dice: algunos moraban en tinieblas, en sombra de muerte, aprisionados por aflicción en los cielos, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Significa, usted debe conocer personas que tienen el hábito de culpar a Dios por lo que están viviendo. Dios no es culpado de lo que yo estoy viviendo. Son mis errores que me conducen a vivir como estoy viviendo. Cuando yo veo algún pillo de esos que paga mal, ¿no? Usted sabe, gente que a veces recibe el bien pero paga el mal. El mundo está lleno de eso. Yo siempre digo, por algo viven como viven. ¿Por qué vive así? Porque es rebelde. Por algo vive como vive. ¿Por qué está pasando eso? Porque es duro de corazón. ¿Por qué está perdido? Porque es terco. ¿Por qué está solo? Porque por algo hizo. Por algo vive así. No es Dios el que genera en su poder el mal hacia el hombre. Es el hombre que, tomando actitudes rebeldes, aborreciendo el consejo del Altísimo, huyendo de la voluntad de Dios, tomando dirección por sus propios caminos, es el hombre el que obliga a Dios a quebrantar al hombre con trabajo y a dejar que el hombre en su suerte caiga. El versículo 11 y 12 dicen eso. Y ahí nuevamente el salmista viene con una solución. Mire, por eso los quebrantó con trabajo en sus corazones, porque aborrecieron el consejo del Altísimo, porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Y ahí viene la solución. Clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de las aflicciones. Él los sacó de las tinieblas, y Él los libró de la sombra de muerte, y Él rompió sus prisiones. Usted ve cómo Dios resuelve todo. Estaban perdidos. Dios los puso en un camino. No tenían dónde vivir. Dios los condujo a ciudad habitable. Fueron rebeldes, no quisieron oír a Dios. El hombre hace eso, se apartaron de Dios. Y por eso estaban quebrantados con el trabajo en sus corazones. Y por eso cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero en todos esos momentos, siempre
el hombre se acuerda de Dios. El salmista dice, ahí entonces clamaron a Dios y Dios los libró de sus aflicciones. No es simplemente Dios venir y decir, Tata, quédate tranquilo. La tranquilidad que Dios da tiene bases, tiene justificativas, tiene brazos, alcanza toda la realidad del hombre. Mire, clamaron a Jehová y Él los libró de la angustia, los libró de la aflicción, los sacó de las tinieblas, los libró de la sombra de muerte, rompió sus prisiones. Lo que el salmista está diciendo con esto es la alegría, la libertad y la vida buena vienen cuando el hombre deja sus malos caminos y apela al socorro, a la ayuda, al refugio de Dios. Esa es la verdad. No hay misterio en eso. No hay escape fuera de eso. El hombre que quiera resolver sus problemas sin Dios va a tropezar y va a caer. Mas en Dios el hombre se levantará y conocerá lo que es la vida abundante. El salmista más adelante describe cómo es la libertad que Dios da. Más de una vez el salmista habló de prisiones de hierro. Y más de una vez el salmista escribió y los libró de sus prisiones. Pero mire lo que él escribe en el versículo 16 y 17. Dios quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Te quiere en esta época acá, en la época del salmista, en lo que se tenía, en lo que se conocía en la época. Usted tiene algo más fuerte que el hierro, que el bronce. No, ¿verdad? Bueno, el salmista dice que Dios quebrantó las puertas de bronce y hizo pedazos los cerrojos de hierro. Y cuando usted llega al versículo 17, parece que el salmista se perdió y volvió a hablar de lo malo. Él ya había mencionado todo lo malo al comienzo del Salmo. Y ahora parece que él hizo una vuelta y volvió a hablar de lo malo. Miren lo que él dice. Ellos fueron afligidos a causa de su mal camino, como insensatos, a causa de sus maldades. Su alma abominó el alimento, llegaron a las puertas de la muerte. ¿Volvió el mal? No es que el mal hubiera vuelto, es que habitualmente el hombre vuelve a lo malo. El hombre está en pecado, Dios lo libra, el hombre camina un poco y vuelve al pecado. El hombre está desconectado del cielo, él sufre, él clama a Dios. Dios lo libra, le responde, lo levanta. Y cuando el hombre está bien, el hombre vuelve al pecado. Es un ciclo que se repite. Por eso las personas van a la iglesia
y dentro de poco salen de la iglesia. Por eso llega gente desesperada y pide, ay, póngame, si usted le dice, le voy a poner en 10 grupos, le dicen, póngame en los 10 grupos porque necesito de Dios. Cuando están bien, cuando pararon de llorar, salen de la iglesia, salen del grupo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es así. Entonces, el salmista dice, volvieron a pasar mal, fueron afligidos a causa de su rebelión, de su camino, a causa de su maldad, llegaron a perder el hambre. Lo que el salmista dice es, su alma abominó alimento. ¿Usted ya vio gente viviendo tan mal que no tenía ganas de comer? Yo sí. Abominó todo alimento. Y llegaron a ir hasta las puertas de la muerte. Usted ya escuchó gente decir, y casi me morí. Usted ya escuchó gente decir, ay, yo pensé que me iba a morir. Yo sí. Ya vi gente decir eso, ya vi gente llorar por eso. Yo ya vi. Pero también ya vi las mismas personas, después de que estaban bien, volver a hacer lo malo. Personas que fueron liberadas, levantadas, santificadas por Dios, luego de un tiempo salen de la iglesia y vuelven a lo malo. Ya vi eso. Ya vi eso muchas veces. Pues es lo que el salmista está hablando. Y acá él dice, y volvieron a clamar a Dios. Y volvieron a clamar a Dios en sus angustias. Y Jehová los libró de su ruina. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué la gente alterna periodos de Dios y periodos de mundo, periodos de llenura y periodos de vacío? ¿Por qué la gente pasa épocas de su vida, parece que está enamorada de Dios, y hay épocas que no quiere ni oír hablar de Dios? ¿Por qué hay gente que hay épocas que se congrega todos los cultos y después hay gente que desaparece, la misma persona desaparece por años de la casa del Señor? ¿Por qué será? A veces me hace pensar que la abuela de Lina tenía razón en algo que decía. Ella decía, a algunas personas les gusta pasar mal. Hay algunas personas que gustan de pasar mal. Y ella me decía, no se meta a ayudar, no pierda tiempo queriendo ayudar a quien no quiere ser ayudado. ¿Por qué? Porque usted va a perder su esfuerzo, usted va a perder su trabajo. Ayude a quien quiere ser ayudado. Pero hay gente que es así, está un tiempo y luego ya no está. Quiere y después ya no quiere. Un día quiere comer, al otro ya no quiere. Un día quiere bañarse, al otro ya no quiere. Un día quiere orar, al otro ya no quiere. Un día quiere congregarse, al otro día ya no quiere congregarse. Mi abuela siempre decía eso. Y sabe, a veces yo pienso que en algunas cosas la abuela tenía razón. Hay gente que no gusta de estar en paz. Ella está un tiempo en paz y luego ella ya está buscando incómodos.
ella se porta bien un tiempo y después ella quiere volver a portarse mal. Parece que, como decía la abuela, parece que le da picazón por hacer lo malo. Le da picazón por hacer lo que no está bien, hasta que lo hace y se arregla problemas. Y ahí vive un tiempo llorosa, quebrantada, pensando que se va a morir, a veces queriendo morirse. La abuela decía que la gente gustaba. Porque si no gustara, se portaba bien. Permanecía en Dios. Seguía siempre orando. Cuanto mejor estaba, más oraba. Pero no es que sucede justo lo contrario. Cuando la persona está mal, ella está con Dios. Cuando ella se arregla, ella empieza a alejarse. Cuando ella queda bien, ella está distante de Dios. Este Salmo 107 marca toda ese trajinar de huir de Dios, volver para Dios, huir de Dios, volver para Dios, huir de Dios, volver para Dios. Pero eso también marca la vida de la persona. Vive mal, se arregla, vive enferma, se sana, vive cautiva, se libra. Cuando está libre, bien, alegre y sana, mete la pata para volver a estar mal. La abuela tenía razón. Pero quería decirle para terminar que la transformación que Dios da es para que permanezca. La Biblia dice, en ese mismo salmo, dice, Dios convierte los ríos en desierto cuando Él quiere, los manantiales en sequedales. Pero también Él tiene en su brazo la capacidad de convertir los desiertos en estanques y la tierra seca en manantiales. Todo está en el poder de Dios. Ahora, yo soy el que decido qué quiero ser. ¿Quiero ser un desierto o un estanque? ¿Quiero vivir como tierra seca o quiero vivir como manantial? Dios me da la libertad de elegir. Y conforme yo elijo, es que yo voy a vivir. Él vuelve el desierto en estanque y la tierra seca en manantial. Dios puede hacer un manantial de tu tierra seca y un estanque de tu desierto. Depende de que usted vaya a Dios. No solo para ser cambiado, pero para permanecer cambiado. La Biblia lo dice, y yo de verdad le creo y le doy toda la razón. Nos encontramos, gente, hoy es viernes, así que vuelvo por radio el próximo lunes al mediodía. Dios lo bendiga, beso grande a todos, gracias por el aguante, a todos los que me acompañaron. Nos encontramos, chau chau.